Queridos amigos y valientes enemigos, hoy vengo con un tema que siempre ha sido para el exilio cubano un tema de debate. El exilio cubano en casi todas partes, ¿no? Pero más que nada en la Florida, que es donde más afectados hemos quedado los cubanos con el trabajo de inteligencia que se hizo contra nosotros desde tiempos muy imposibles de ubicar y de recordar, porque ninguno de los que escuche esto, aunque tenga 150 años, había nacido cuando todo esto comenzó. Ha sido una labor amplia, grande, de una dimensión incalculable, para que el cerebro del cubano haya quedado destrozado de tal manera que sea capaz de renunciar a lo suyo de alguna manera o de muchas maneras. Hoy le voy a dar un arma a los enemigos, porque sé que a los enemigos les gusta ver por dónde me pueden coger, pero por eso tendré que explicar bastante aquí para evitar precisamente eso. Hacer un llamamiento a la lógica, aunque a mí los enemigos no me importan. Hace rato que no me importa lo que se pueda opinar de mí, porque tengo las cosas muy claras, más sabiendo de dónde sale toda la desgracia de Cuba. Pues bueno, estoy, como se diría en buen cubano, curado de espanto. Siempre ha sido motivo de debate el tema este de si los cubanos deben visitar a Cuba o no. Confieso, como siempre digo, he pasado por todo, y como he pasado por todo, pues también he estado en el absurdo bando de los radicales, donde he visto esto pues como algo negativo. Yo he sido hasta de los que ha creído que el bloqueo es importante, que es bueno, aún estando allí asfixiado. Lo seguía creyendo porque yo pensaba que los Estados Unidos eran enemigos de Fidel Castro, y no me imaginaba que, al contrario, que los que éramos enemigos de los Estados Unidos somos el pueblo de Cuba, que nos ha cogido para un juego dentro de un juego, y por si fuera poco, nosotros hemos sabido jugar el juego, porque por más duras pruebas que nos ponen, siempre tendemos a superarlas, y de eso se trata para ellos hasta no sé qué punto, ¿no? Porque eso sí ya es más difícil de predecir, aunque son muchas las señales que indican que para nada bueno nos quieren y que nada bueno va a ocurrir al pueblo cubano, que el pueblo cubano ha perdido la dignidad, ha perdido la orientación, los valores, muchas cosas. El valor también ha tergiversado en la mente muchos conceptos, muchas ideas, y por esa razón, pues bueno, no tenemos unos carriles para guiarnos como pueblo, tampoco tenemos un líder, porque todos los que figuran como líder son nuestros enemigos. Es decir, los cubanos somos un pueblo guiado por el enemigo. Cuando uno es radical, cuando uno se ciega completamente, uno es como el toro que llevan al ruedo y va detrás de un trapo, y detrás de ese trapo no mira hacia el torero, es decir, hacia el que mueve el trapo. Y así los cubanos hemos sido manipulados, incluso bien agotados como ese toro, que el día antes lo dejan sin comer para que no tenga fuerza. Encima vienen dos o tres a meterle banderillas, después viene otro con un caballo que también le entierra una lanza para desangrarlo, es decir, para que el toro pierda fuerza, para que luego un bailarín, que es lo que es el torero, en eso creo que consiste la barbaridad esta de estos valientes machistas al lado de un animal que no piensa, porque el toro no piensa, el toro va detrás del trapo que le mueven. Y así somos los cubanos. Al cegarnos, el odio, esa rabia por la provocación, por lo que sea, produce ceguera, y cuando usted está ciego, pues evidentemente o en contraposición no puede ver. Tratamos sobre este tema de lo que es viajar a Cuba, si los cubanos deben ir a Cuba
o no deben ir. Y lo va a decir uno que nunca ha ido, que en 35 años no he regresado. Y por si fuera poco, por desgracia, tampoco puedo regresar. Aunque a Cuba la liberen mañana y aquello sea una maravilla, yo no puedo volver más a Cuba, pero por otras razones que no vienen al caso. Y bueno, en este momento, pues bueno, imagínense los que conocen mi labor, qué pintaría en Cuba el tipo que le está diciendo a la tiranía que Estados Unidos puso en Cuba, que la revolución no es cubana, que es estadounidense, y que en Cuba no hay presidente, que en Cuba es dirigida de los Estados Unidos, y que Fidel Castro fue el mejor agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, es decir, que estoy desahuciado por todas partes, no puedo ir a Cuba. Incluso, aunque pudiera, tal vez me lo pensara, pero por tonterías familiares, resentimientos y cosas que uno dejó detrás, porque desde niño, desde muy niño, siempre quise tener una familia unida y no lo logré nunca. Mi familia fue muy destrozada dentro del campo de concentración, cuando les quitaron las propiedades también, y esas cosas hicieron un daño del cual jamás mi gente se curó, sobre todo los adultos. Un afán enorme en una lucha contra el hambre, aún ya sin hambre, porque después cultivaban la tierra, pero les quedaba ese mal recuerdo del campo de concentración. Incluso en sus criaturas inculcaron cosas que se me iban un poco a mí, porque a mí siempre me han gustado los sentimientos, la armonía, la familiaridad y todas estas cosas. Bueno, cuando salí de Cuba les juré a ellos que jamás regresaría y cumplí. E incluso juré otra cosa que eso sí no cumplí, que sería el distanciarme por completo de ellos, que no iba a escribir ni una carta, y eso sí no pude soportarlo porque sí mantuve con ellos la comunicación, pero luego el destino quiso que este servidor encontrara por dónde le entra el agua al coco, que es esto de Fidel y la CIA, y entonces ya a partir de ahí, pues es mi familia la que no quiere saber de mí porque les da miedo, supongo, pero no importa, en eso no me molesto por eso. Para mí mi familia es cualquier cubano que se sienta decente, cualquier cubano que se haga eco, que haga eco de estas cosas que aquí planteamos. Esa es mi familia, ya me he acostumbrado a eso, desde hace rato ni siquiera veo que los amigos me son como antes. Para mí, con la gente que no pueda hablar de estos temas, de verdad que no me agrada hablar, porque todos tenemos familia, nietos, hijos, y me duele mucho que no se piense en eso. Me duele mucho que no se piense en lo que estamos dejando para esas criaturas. Los cubanos siempre hemos tenido ese debate desde que se puso de moda el poder volver a Cuba, cuando empezó por allá a finales de los años 70, cuando empezaron a llegar las brigadas estas que iban a Cuba, que eran muy criticadas en el exilio. Dentro de Cuba no creo, porque dentro de Cuba siempre pues se vio con buenos ojos al que regresaba, porque te trae una información, aunque estas brigadas que visitaban Cuba eran bastante sinceros, solían decir la verdad de lo que es el exilio, y eso era bueno. Lo malo es que nadie le creía, y encima pues bueno, los cubanos tenemos esta desgracia de que desde el exilio nos dirigen los enemigos, tanto fuera como dentro de Cuba. Nosotros somos un pueblo con una desgracia enorme por donde quiera que nos viremos, porque son nuestros enemigos quienes nos dirigen, y han hecho una labor tan perfecta que hemos seguido el juego que la maldad nos ha impuesto. Y esa gracia de no entrar en Cuba también fue ideada por esa barbaridad de agentes que desde un principio entró en los Estados Unidos para que los cubanos
se acomplejaran, porque nosotros estamos estudiados perfectamente, nosotros somos un laboratorio inmenso, entonces hemos sido perfectamente estudiados y esta gente sabían que poniendo de moda el tema de que los cubanos arremetieran contra el que visitara Cuba, ya esto más adelante, cuando surgió esa posibilidad, cuando ya Cuba estaba en proceso de destrozarse completamente, que es que empiezan a permitir a personas de los Estados Unidos la entrada en Cuba. Incluso esto se acrecentó muy en paralelo también con la puesta de Radio Martí, que es algo curioso, ¿no? Que llegaran justamente en ese momento, porque ya había capacidad en Miami para que siguieran llegando cubanos. Y mientras tanto estaba ardiendo la guerra en Angola, que de esta manera era muy difícil que el pueblo cubano entendiera que en la guerra de Angola estaban los cubanos donando su sangre para los magnates petroleros. Son muchas las cosas y claro, todo esto crea sus confusiones. Había pasado el éxodo de Mariel y los cubanos no se hacen preguntas como aquella de por qué nosotros no podíamos escribirle una carta a un amigo, a un familiar, porque todo eso estaba visto en Cuba como una especie de delito. Todo eso se acumulaba en un expediente. Sin embargo, el dueño de Cuba, es decir, Fidel Castro, sí podía reunirse con expresidentes de Estados Unidos. Hay fotos con Jimmy Carter, a que él le llamaba loca, a Cuba no se toca, y estas cosas contra Mariel, algo que han olvidado los cubanos que se fueron por Mariel. Pero nosotros no podíamos tener relaciones con amistades que se nos iban, pero él sí podía tener relaciones con... Y el que se crea que fue Carter el único presidente, expresidente, apodado presidente, Estados Unidos no tiene presidente, que visitó Cuba, se equivoca mucho, porque toda esa gente forman parte de una misma manada, son como una especie de raza para el control. Entonces esta gente misma pusieron de moda aquello de arremeter contra el cubano que visitara Cuba, que si vas a dar el dinero, que si vas a lamerle los pies a los comunistas. Y como saben que los cubanos son unos acomplejados, es decir, la mayoría de los cubanos, pues para que no digan de mí, pues yo no voy. Y eso tendía a romper más a la familia. Es decir, aquí es necesario aplicar los términos contradictorios para poder comprender bien estas cosas, ¿no? En Cuba estaba prácticamente prohibido visitar a la iglesia. Bueno, teóricamente era un delito y a Fidel lo podían venir a visitar los papas. Eso demuestra que hay una implicación, es decir, él sí se comunicaba, él sí podía hacer lo que le daba la gana y nosotros no. Eso demuestra que había entre ellos una complicidad enorme. Entre las tantas cosas que fue Fidel, pudo ser un sacerdote jesuita. No en vano tenía la casa llena de crucifijos, según gente que ha visitado Punto Cero. Y claro, el crucifijo no es la maravilla. ¿Cómo tú vas a adorar a un Dios castigado? Pero claro, Fidel pertenece a los satánicos. Y esa gente así es como querían ver a Cristo. Y querían ver a Cuba perdida como Sodoma y Gomorra. Y lo han conseguido. Entre otras cosas, con toda la incomunicación, el cambio demográfico, el desastre que han creado dentro del pueblo cubano y en la mente de los cubanos. Y entonces Fidel sí se podía ver con los papas. Y yo conocí, por ejemplo, un matrimonio que porque el tipo era del Partido Comunista y la mujer era católica, se tuvieron que separar y tenían como 6 o 7 hijas encima. Y entonces todas esas cosas nosotros las vimos y no hallábamos explicación para lo otro. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. Y no era una cuestión de que uno se rebelara contra eso, no había forma. Ahora sí hay forma de actuar contra eso. A mí mucha gente me ha invitado a Cuba a regresar de paseo, ¿no?
incluso pagándome el pasaje. Y siempre, lógicamente, dije que no. Y un amigo, en una de estas ocasiones, siempre fueron españoles, pues querían ir conmigo. Y un amigo cubano, en cierta ocasión, pues quería que yo fuera con él y me dijo muchas palabras al respecto que para mí estaban de más. Me entraron por aquí y salían por aquí. Sin embargo, muchas de esas palabras hoy me tocará a mí decirlas aquí. No las recordaré exactamente, pero la idea es la misma. Cuando él me decía que por radical, por contentar a otros, yo no iba a visitar a la tierra donde nací, a poner una flor sobre la tumba de mi madre, de mi padre, de mi tutor, el ver a los amigos que estaban envejeciendo, que poco a poco ya cada rato llegaba la noticia de que alguno se iba de este mundo, que cómo me iba a negar a eso solo por complacer a los radicales, amigos que tenemos que son radicales, que ni en sueños van a Cuba. Y entonces, bueno, yo pues le escuché, pero de nada me valían sus argumentos, no me iba a convencer y no me convenció, lógicamente. Ha pasado mucho tiempo después de aquello, tal vez 15 años o tal vez más, y cuando doy con la entrada del agua al coco de esta desgracia de Cuba, he pasado a ver las cosas de una forma diferente y paulatinamente. Esto no vino desde un momento, un golpe de esto en los pensamientos, de que esto debe ser así ya y ya. Sí considero que se debe ir a Cuba. No imitando al turista italiano, canadiense, español, que van, a lo que todos sabemos y que tanto daño han hecho dentro de Cuba, dentro del prostíbulo de los Estados Unidos, porque Cuba es el prostíbulo de los Estados Unidos. El prostíbulo no es del que hace el coito, el prostíbulo es del propietario, y los Estados Unidos son los propietarios de Cuba. Por si acaso usted por primera vez me escucha, está usted en un sitio, un terreno de nadie, donde aquí a las cosas se le llaman por su nombre. Es decir, que puede sentirse ofendido si es un cipayo, si es un arrodillado, puede sentirse molesto, pero aquí se le llama a las cosas por su nombre. Y también al decirlo así, como lo estoy diciendo tan secamente, estoy hablando de un juego que se ha hecho con nosotros y que no es justo que nosotros como mentecatos sigamos ese juego o en el juego. Incluso aquellos que fueron expropiados en Cuba, porque a Cuba hay que llegar con ideas, no hacerlo de los turistas. Incluso ya en el extremo van muchos a buscar chiquillas y hasta filmar con una cámara actos sexuales y barbaridades de estas que en internet vuelan, y es muy triste eso denigra. Esos tipos es mejor que los cojan allí y que no los dejen salir, que hagan con ellos picadillos. Pero bueno, desgraciadamente el cerebro humano es lo que es, y esos son gente que fuera de Cuba lo tiene difícil, y entonces pues van allí a abusar como lo hacen, aprovechándose del hambre y las necesidades de la mujer cubana. Pero sacando a estos adefesios del escenario imaginario que trato de poner en la mente de mis amigos, sí considero que se debe ir. Incluso aquellos que fueron expropiados, no está mal que vaya. A los que no indemnizaron, porque se dice que no, pero sí se indemnizó a muchos cubanos y extranjeros también que tenían propiedades en Cuba. Si no, las manifestaciones fuera de Cuba todavía no hubieran terminado. Pero todo se diseñó de una manera tan perfecta para que todo el mundo se callara la boca y se tragara los cables que Fidel empataba junto con los Estados Unidos después de que Batista se fue de vacaciones y le dejó la isla en las manos. Y eso no estaría mal, que los cubanos regresaran, que hablaran con sus familiares,
o con la gente que vive en sus casas, en sus tierras, que para que sepan darle a conocer, pero un mensaje de amor, de cariño, no de odio, de nada de eso. Incluso si pueden, pues, ¿por qué no hablar para que un día lleguen a un acuerdo con respecto a eso? Si Cuba se libera, algo muy difícil porque nosotros no queremos, por aquello que contaba antes sobre el toro. En Cuba, cuando les regalaron el poder a Fidel Castro, se creó un sistema para desunir a las familias cubanas. En primer lugar, nos desperdigaron por varios puntos de la isla lo que se entiende como cambio demográfico. Eso es uno de los peores problemas de Cuba. Nos desperdigaron por todas partes, sobre todo a los militares. Bueno, yo era un niño, yo fui a parar a un campo de concentración, hasta que de ahí me sacaron en adopción. Pero sobre todo a los militares que eran de Batista, pasaron al ejército de Fidel, y entonces se le dieron casas distantes de donde habían operado, pues para borrar su pasado, ¿no? Y también que si este era el jefe de no sé qué, lo mandaban para allá, escuela, vivías en un lugar, ibas al otro extremo de la isla a estudiar, y así nos revolvieron. En la medida en que esto ocurría, el transporte era malísimo. Entonces, al ser malísimo el transporte, pues tampoco las familias se podían comunicar. Y mientras tanto, pues algunos se iban hacia el exilio a comer, en busca de comida, aunque allí vieron que hay libertad. Una cosa es que la haya y otra es que la vean. Pero cuando tanto te repiten una cosa, lo más seguro es que la veas, ¿no? Y bueno, muchos se sintieron bien allí y se sienten bien, y eso hay que felicitarlo, ya que el cerebro les apoya en eso, que se compran una casa y nunca la terminan de pagar. Pero es el cerebro humano así, y hay que aceptarlo y alegrarse por quien vea eso como algo importante, el pago de impuestos para financiar guerras. Además, uno no puede ir a donde llega a cambiar las leyes. En Cuba había pocos teléfonos en las casas. Recuerdo que en mi casa había teléfono, hasta recuerdo el número, y lo quitaron cuando yo era chiquitico, en la casa donde fui adoptado, porque ya mi madre murió saliendo del campo de concentración, y me quedé fijo allí en la ciudad de Cienfuegos. Y este teléfono tuvieron que quitarlo de la casa porque mucha gente esperaba llamadas desde los Estados Unidos, llamadas que podían ser para saber cómo llegó el familiar o cómo le iba, que todo el mundo allá mentía. De los Estados Unidos para Cuba todo el mundo mentía. ¿Qué ocurría con esto? Que en Cuba a veces una persona tenía que esperar 3 o 4 días en la sala de la casa, ahí tirado en el sofá, esperando a que le conectaran la llamada, porque todas esas llamadas serían escuchadas. Y también es mentira de que no fue indemnizada la compañía telefónica que expulsaron de Cuba. Todo eso es cuento. Además, en Cuba hay un cable que va desde Cuba hasta los Estados Unidos, por ahí por frente al Hotel Foxa, por ahí está, o Riviera, está ese cable. Este servidor lo ha visto, no me lo contaron. Cuando estaba en la Marina de Guerra, cambiaron el cable, es decir, pusieron un cable nuevo. Es decir, que no sé desde cuándo podía haber otro cable ahí. También afectaba a quien permitía que en su casa se hicieran llamadas desde los Estados Unidos. Quien prestara el teléfono para estas cosas, pues también ya eso sería anotado en un expediente, porque en Cuba era necesario dar a entender que Fidel era enemigo de los Estados Unidos y que los Estados Unidos eran nuestro enemigo. Y en toda esa comedera de cativía de yuca, pues hemos caído todos en ese aprendizaje para creer que eso era realmente así como se nos planteaba. Y curiosamente, en todo esto hay que entender que aparte de que de Miami mentían, también había grandes dificultades en Miami para llamar a Cuba. Lo que de Miami no lo decían. Entonces todo parecía que era culpa del gobierno cubano, pero en realidad todo era un complot, porque todo
lo que en Estados Unidos hacían para afectar a Cuba, a los cubanos en este caso, rápidamente tenían un eco por parte de Fidel Castro, que hacía el juego, y esto con tantas cosas que van desde el azúcar al tabaco, a muchas cosas. Este tema siempre ha sido recurrente, ¿no? Y un tema que de mucho debate. Hay gente que ha perdido las amistades por viajar a Cuba, porque hasta ahí llega nuestra tontería. También los hay radicales que van a Cuba muy calladitos, escondiditos, sin que nadie los vea, incluso sin que los vea la familia. ¿Por qué? Porque han quedado con alguien en verse en algún punto determinado de la isla para pasar una luna de miel y nos seguimos recordando, nos olvidamos, pero que nadie se entere de que yo vine. Es decir, son muchos los radicales. Otros van para, no sé cómo es el lío ese, cuando tienen casa en Cuba, para mantener la casa, para que no te la quiten. Y también algunos van pues porque van con la cara abierta, y otros van pues escondiditos. Incluso disidentes famosos entran en eso también. En esto también de vociferar, de que si va a Cuba y criticar y todo eso, también entran disidentes que van sus familiares, pero también hay disidentes famosos que no deben entrar a Cuba, pero que todo está pactado para que se vean con sus familiares en Arabia Saudita. Allí se pueden ver, como se pueden poner un trapo en la cabeza, pues nadie los reconoce, porque ese país tiene una conexión muy especial con la desgracia de Cuba y con el desgobierno de los Estados Unidos, con estos que presiden, pero no son presidentes, simplemente son aparentes. Incluso estos que visitan Cuba entran también en esto, porque casi todos los cubanos, solo un 6% tiene casa propia. La otra parte pues vive en casas robadas, o el terreno está ubicado en una casa robada. Y no está mal que la gente vaya a Cuba y hable con la gente que vive en esa situación. Es verdad que puede llegar la policía y sacarte de allí también. Todo eso puede ser posible en Cuba. Lo bueno en Cuba es no provocar a nadie. Ir a poner la inyección, pero calladito la boca, de forma que tenga todo la anestesia y todo lo que lleva para que no duela. Es lo que hay que hacer a Cuba. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta ahora está mal. Y la prueba está en que no hemos solucionado nada. Sería necesario hacer una prueba a la inversa. Otros dicen que no van porque llevan dinero para Cuba. Este punto es importante. Señores, la mayoría de los negocios que hay en la Florida, tal vez no la mayoría, pero más de los que ustedes se imaginan, son del castrismo. Son de agentes de Fidel, que fueron colocados ahí en su momento. Y pues bueno, detrás de todo esto hay herederos y demás que siguen llevando el tema. Y aparte de eso, aunque usted tenga la suerte de llegar a un negocio, a comprarse una barra de pan, usted no le va a preguntar al dueño de la panadería o de la dulcería: oye, ven acá, ustedes del dinero que ganan aquí le mandan algo a la familia en Cuba, o a la camarera que te atiende, o al que está fregando los platos, porque somos muchos los cubanos y la mayoría ayuda a su familia en Cuba. Curiosamente no es mi caso. Usted eso no lo puede impedir. Estás cayendo en lo mismo que allá criticaba, que es el no respetar la libertad ajena. Otro tiene que hacer con sus cosas lo que le dé la gana. Otro tiene los sentimientos en un estado que merece respeto, si él considera que debe ayudar a su familia, porque su familia lo merece. Cuando tratas con otro cubano en la Florida, pregúntale entonces de dónde salió el dinero para sacarlo a él de Cuba y qué se hizo con ese dinero en Cuba. Es decir, que estamos cogidos por todas partes. Esto es un rompecabezas y por todas partes está la tiranía esa embarrada de todo lo que hagan los cubanos en el exilio. Y entonces uno no debe estar en esa situación. Por ejemplo, ¿cuánta gente cuando Mariel no fueron torturados, masacrados? ¿Y cuántos no se habrán casado con una que tiró huevos y piedras? O al revés, porque son miles. Volvemos a la misma. Nosotros estamos llenos de manchas
por todas partes. Es muy difícil que un cubano diga, oye, yo estoy limpio de pecado, de todo. Eso es muy difícil. Los que eso pudieran decir, ya la mayoría pues está en la tumba, vale, puede quedar por ahí alguna que otra excepción, pero lo tienen difícil. Tiene difícil cualquier cubano decir, yo no aplaudí. Y ya, si aplaudiste ni cortándote las manos, puedes borrar el aplauso. Incluso en las redes sociales. Hay muchos canales de las redes sociales que son de Mariela Castro, que incluso en estos días que se ha corrido la voz de la muerte de Raúl Castro, da igual si es verdad o mentira. Eso mejor dejarlo a un lado. Pero bueno, esos canales, esos que sí son canales de verdad, la mayoría de los cubanos lo siguen. Y eso reporta mucho dinero. No es el caso de este que quita, o que constantemente está bloqueado, que le tienen el alcance cortado. Porque este mismo video es para que lo vieran cientos de miles de cubanos que necesitan saberlo, unos para sentirse respaldados y otros para ver si les sirve de acicate o si se deciden y se quitan el complejo de encima y deciden ir a visitar a su tierra, a la tumba de su madre o de su padre, a ver a sus amigos antes de que se mueran, pero no imitando al turista, al clásico turista que nos ha destrozado la moral de la mujer cubana sobre todas las cosas. A llevar mensajes, mensajes de paz, mensajes de armonía. Eso es lo bueno que le pueden llevar a los cubanos y recomendarle terreno de nadie. Porque sin saber estas cosas que aquí se tratan, olvídense de una paz verdadera para Cuba. Lo más que puede haber en Cuba es un cambio fraude para adornar las cosas un poquito más y seguir con la misma. Además, a los Estados Unidos no les interesa un cambio en Cuba, porque entonces eso afectaría a la Florida, y bastante que les costó a ellos hacer la Florida con los cubanos, como para que ahora los cubanos la muden para Cuba, que es la idea, es lo importante, lo que sería necesario. Por mi parte, me ha dado tristeza, ¿no? el de al principio llegar aquí, mi radicalismo, y que nunca fui a Cuba, sobre todo por una razón muy específica, ¿no? Que como escritor me hubiera gustado escribir la guerra, sobre la guerra del Escambray, y teniendo allí a tanta gente viva, tanta gente, a familia, pudiendo ir a los sitios, incluso con una cámara, a tomar fotos, aquí mataron a fulano, aquí a mengano, y que me contaran la historia, porque tenía gente que ya casi todos se han muerto, que eso me lo podían narrar como nadie. Y por radical no fui. Y eso es una espinita que llevo yo, porque hasta ahora el único libro que habla algo de la guerra del Escambray está escrito por un tipo que nunca hubiera dicho la verdad de lo que ocurrió allí, porque es un tipo que sus ideas pues se pueden considerar incluso anexionistas, y un tipo con esas ideas, por lo menos sé que adora al imperio, y un tipo que adore al imperio es imposible que diga la verdad sobre lo ocurrido en el Escambray, como en Playa Girón, donde los cubanos fueron traicionados. Y este tipo nunca fue al Escambray. Le pasa como a Joséito Fernández con la Guantanamera, que aparte de que la Guantanamera, el estribillo no es de él, aparte de eso nunca fue a Guantánamo, y mucha gente se cree que es hasta de Guantánamo, o al menos eso tengo entendido, que nunca visitó Guantánamo. Igual por aquí me sale algún comentario que me he equivocado y lo aceptaría, pero hasta donde tengo conocimiento nunca estuvo por ahí. Y entonces con este hombre pasa lo mismo. Sin embargo, ha escrito un libro que por lo menos es algo es mejor que nada. Pero lo que pudo hacer este servidor era algo inmenso, y más teniendo gente que se embarró con eso y conociendo los sitios de esas lomas que desde niño visité, porque de allí salí, pero siempre volvía cada vez que podía, porque me fascinaba el misterio del Escambray, su clima, todo eso es el paraíso, eso es algo único. Y por radical, pues no existe ese libro.
He pedido ayuda a mucha gente, oye, pregúntale esto a fulano, a mengano, pero nadie lo hace, todo el mundo tiene miedo de embarrarse de eso. Y sin embargo, ese ciclano, ese mengano, yo estoy seguro que hubieran dicho la verdad, pero es lo que hay. Y cuando vivía en Miami, allí había muchos de estos hombres, pero era imposible molestarlos para que me dieran información sobre estas cosas, porque los pobres casi todos eran jardineros, guajiros que cumplieron 25 o 30 años presos, y daba penita pues molestarlos para que me hablaran de estas cosas. Las pocas veces que coincidí con ellos, que me invitaron a comer y demás, era pues las conversaciones muy triviales, alguna que otra anécdota me hacían de mi papá, que si una vez les robaron un chivo y después lo invitaron a comérselo y cosas así, pero no podía profundizar en este tema. Y a Cuba hay que visitarla, llevar herramientas, ver la forma en que pueden poner a la familia allí a sobrevivir. Y siempre lo digo, lo de la tierra. Hay gente que se molesta con esto por su fanatismo con la ciudad. Recuerdo unas inundaciones que hubo en Cuba hace pocos años. La gente en las calles inundadas de La Habana jugando dominó. Esa gente no piensa, esa gente no sabe que está jugando dominó donde hay hasta mierda de los colonizadores, porque el cubano no piensa, pero es divertido verse jugando dominó en medio de la desgracia y no sabe de dónde sale. Se cree que es agua lluvia pura, no, esa agua sale a flote, sale fuera cuando precisamente se tupe todo lo que está lleno de mierda y de todo lo malo habido y por haber, pero no pensamos, estamos bloqueados completamente. Entonces el que se quiera quedar en la ciudad, pues que se joda en la ciudad, pero si usted va a Cuba, la única forma que usted tiene de ayudar a su familia es poniéndolos a producir, pero no a producir basura en la ciudad, sino en un campito, que busquen la forma, que siempre van a encontrar la forma. No se trata de crear el negocio, se trata de sobrevivir. Que yo vi en Cuba durante muchos años, durante los años 60, mucha gente en el campo que no veía una moneda y sin embargo escapaban, tenían mejor comida que la que hay en Miami. ¿Por qué? Porque la sembraban y tenían los animales que la naturaleza le da la comida. Todas esas cosas, todos esos mensajes son los necesarios que se deben llevar al pueblo cubano, que como nosotros es víctima de un experimento y nosotros nos creemos salvados porque salimos del experimento y no seguimos dentro del experimento. Y el que diga que por radical no va y por miles de justificaciones es porque se cree que no está programado, y es el que más programado está, porque es incapaz de discernir hasta el punto de renunciar a aquello que dejaron atrás. Siempre pongo el ejemplo, la tumba de los padres, si es que están allí. Que es triste que en una tumba te entierren al jefe de G2 que trajeron de otra provincia y que murió y te lo mandan ahí con un familiar. Tanta desgracia solo pudo ser planificada. Esta desgracia de los cubanos no sale de la nada. Ellos, los amos del planeta, han puesto los medios de comunicación actuales en nuestras manos para ver qué hacemos con ellos. Y el mejor uso que se le puede dar es precisamente el que estamos hablando, de cómo ayudar, de cómo sobrevivir, incluso prepararnos para sobrevivir cuando eso deje de existir. No vamos a tener toda la vida internet, no, eso en cualquier momento lo cortan, porque cuando lo corten el mundo se colapsa, el conflicto va a ser enorme porque todo está digitalizado, ya no hay aquellos archivos que había en cualquier oficina, en el juzgado, en todas partes, no, ya todo está con la electrónica, y el día que quieran colapsar al mundo, basta con que quiten internet. Ya han hecho el experimento en determinadas ciudades o pueblos pequeños y se crea un desastre.
Entonces, ¿cómo se esquiva esto? Pues con cosas que no sean virtuales, con cosas que sean visibles, palpables, tangibles. Pero hay que ayudar a la gente a sobrevivir, llevarles herramientas. Como decía el proverbio japonés, que al hambriento no le deje el pescado, enséñalo a pescar. A eso es a lo que deben ir los cubanos a Cuba. Y llevarle medios a los cubanos, a los que están dentro, a sus familiares, y pasar con ellos allí un mes y fuera a aprender, es decir, incluso sacar a algunos familiares que pudieran salir legalmente para que fuera se preparen para regresar. Pero no queremos y todo esto que uno hace pues es lo más parecido a una utopía. Y si no es utopía es porque hablo de cosas que vi, que viví y sin la ayuda de nadie. Nos quejamos de la electricidad, pero en los campos de Cuba no había electricidad cuando más Cuba producía, cuando había más vacas que cubanos, cuando el lechero te ponía la leche en la puerta de la casa, 2, 3, 4 litros, lo que le dejaras anotado que querías para el otro día. El panadero también te dejaba el pan colgado. Y el pan lo hacían con leña en las ciudades. Los hornos de pan eran inmensos. Me crié a una cuadra de una panadería llamada La Fama. Y el horno era enorme. Allí fuera estaban toda la leña que se usaba en ese horno. Es decir, que no había electricidad. Sí es cierto que las máquinas sí, porque era un volumen ya, pero seguro que en los primeros años todo eso se amasaba a mano, como si fuera caminando por encima del pan. Pero hay muchas formas de sobrevivir y eso es lo que los cubanos deben llevarle a los de adentro y darles un tiempo para que reaccionen, y si no reaccionan, déjalos, pero que por ti no quede, y que no quede porque no vayas y no lo intentes. Y olvídate del qué dirán, que la mayoría de los que te van a criticar son unos caraduras. Posiblemente te critiquen los que van escondidos a hacer el coito. Por eso no te puedes guiar por nadie, guíate por la lógica y por tus sentimientos. No le hagas el juego a la maldad. Se trata de destruir esa planificación. ¿Y cómo se hace eso? Pues jugando a la inversa, yendo en su contra. Y olvídense de manifestaciones. Eso lo que hace eso es endurecer más la desgracia de Cuba y meter preso a familiares cuyas manos son muy importantes para hacer la comida de una casa y para convertir una casa en un hogar, que no son la misma cosa. Entonces, amigos, sobre este tema, pues bueno, no hay que extenderse mucho. El que pueda, el que así lo sienta, el que quiera, que no piense en nadie y que vaya a Cuba, pero que vaya con mensajes, no ir por ir, que vaya a llorar, incluso a sufrir, que no se mueran sin darse esa oportunidad, que esa es su tierra, no los Estados Unidos, ni España, ni ningún otro lugar donde nadie nos quiere, donde hemos llegado como víctimas de un experimento al cual hemos apuntalado con los pies. Estamos hablando de una revolución, que no es revolución, es una involución, que fue tan perfectamente diseñada por científicos para que saliera tan mal. Mal para nosotros, no para ellos. Pero quedamos como náufragos. Incluso hay cubanos que migran en naufragios, que ya su embarcación es un naufragio como tal. Y para el náufrago, cualquier tierra a la que se llegue es buena. Y los cubanos, aunque llegaran en avión, donde hayan llegado, no dejan de ser náufragos. Somos náufragos, porque los Estados Unidos nos hundió el barco. Cuba es como un barco en el centro del mar, sembrando el comunismo en Cuba para recoger sus frutos en la Florida y en Las Vegas. Tengan bien en cuenta esto, para que esto les estimule al que pueda, al que tenga la difícil mezcla de cerebro y corazón para tomar decisiones coherentes, bonitas. No es justo olvidarse o mostrarse como que uno ha olvidado la tierra que atrás dejó.
la tierra que nos vio nacer, como no es justo que del náufrago se hunda el alma cuando pisa tierra. Cuba, ¿cómo pudiera olvidarte si para intentarlo tengo que recordarte? ¿Con qué mente si tuyos son mis pensamientos? ¿Cómo te pudiera borrar si el primer paso es anotarte, es dibujarte en cada verso, en cada sueño? ¿Con qué manos borrarte si abiertas te buscan donde esperas, en la imaginada lejanía, donde yace tu luz y se hiere el olvido? En esa oscuridad diseñada para tus hijos, que aferrados al odio, al qué dirán y a la derrota que no quieren reconocer, ignoran que después de una larga, aciaga y pesarosa noche, solo con ellos, junto a ellos, puede llegar el día. Tristemente, muchas gracias.